Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva semana de nuestra materia. Estamos en la semana 8 y vamos a empezar una nueva unidad, la unidad 3. Vamos a compartir entonces el campus para saber qué es lo que vamos a ver esta semana. En principio les doy la bienvenida a esta nueva unidad en la cual vamos a ver otro gran grupo de disciplinas artísticas que son las artes plásticas, ¿sí? En esta unidad 3 vamos a ver la pintura, la arquitectura, la escultura y todo lo que tiene que ver con las artes del espacio, ¿sí? Tanto la pintura, la escultura como la arquitectura se agrupan dentro de las que llamamos las artes del espacio, porque son disciplinas artísticas que justamente se inscriben y se manifiestan en una dimensión espacial, ya sea de tipo bidimensional, o sea que sea de dos dimensiones, o tridimensional, que tenga profundidad, como es en el caso de la arquitectura. Pero bueno, esta unidad es muy interesante porque vamos a ver todo lo que tiene que ver con las artes plásticas que se expresan y que se desarrollan en lo espacial. Entonces, vamos a introducirnos en nuestra semana 8 y en esta semana nos vamos a focalizar en términos generales acerca de las artes plásticas y trataremos los siguientes temas. Vamos a pensar un poco qué es la pintura, a qué nos referimos con una disciplina artística cuando decimos la pintura, cuáles son justamente las definiciones de los elementos de este lenguaje plástico y pictórico, ¿sí? Cuando hablamos de pintura, escultura y arquitectura, entre otras, estamos hablando de artes plásticas, que utilizan los medios plásticos para expresarse. Y cuando hablamos de la pintura en particular, hablamos de un arte pictórico. También vamos a ver entonces la diferencia entre lo que decimos que llamamos como pintura figurativa y pintura abstracta. Vamos a meternos en tema. Entonces, la pintura, cuando hablamos de pintura, se trata de una manifestación artística que tiene carácter visual y que se sirve de un conjunto de técnicas y de materiales para expresarse. En general es plasmar en una superficie determinada. La superficie puede variar de materialidad, pero siempre es dentro de una superficie determinada, una composición gráfica con algunos valores estéticos. Entonces se expresa mediante diferentes técnicas y puede hacer uso de diferentes tipos de soportes y materiales. Pero siempre que hablamos de una expresión plástica dentro de algún tipo de soporte de material, estamos hablando de pintura. Entonces, si nos metemos un poquito más en este tema y nos ponemos a pensar, entonces la pintura, ¿qué tipo de lenguaje utiliza para expresarse? El lenguaje pictórico. ¿Y a qué llamamos al lenguaje pictórico? Bueno, se basa en un sistema organizado en elementos que constituyen una serie de códigos. En este caso, los códigos son visuales, son sensoriales, son sensibles, los percibimos a través de la visión. Pensémoslo como un lenguaje pictórico que también es un lenguaje sensible, ¿no? Que parte de la sensibilidad del artista para, a través de la obra de arte, llegar a la sensibilidad del espectador. Entonces, de alguna manera podemos pensar a la obra como ese espacio intermedio de comunicación entre el artista y el espectador que lo está viendo. A través de esa obra se comunica, se expresan ideas, sensaciones, formas de ver el mundo. A diferencia de la comunicación cotidiana, como nosotros usamos el lenguaje para hablar y transmitir nuestras ideas, estamos hablando de un lenguaje artístico, ¿no? De un lenguaje pictórico sensible, que tiene otros tipos de elementos esenciales que lo constituyen como tal. De alguna manera, las artes plásticas engloban lo que decimos en la pintura, la arquitectura, la escultura, también el dibujo, el grabado, todas aquellas artes que hacen uso de la plástica para expresarse. Eh, Siempre que hablamos del lenguaje plástico, de alguna manera, entonces tiene algunos elementos visuales comunes, como pueden ser el punto, la línea, el plano. También podemos detectar el uso del color, la textura, el espacio, la composición de esos elementos. Esos son los elementos básicos del lenguaje plástico. Después estará en cada artista ver cómo los combinan, cómo los hace funcionar, si trabaja más con un punto, si trabaja más con líneas, si trabaja más con sombras.
con figuras que uno puede reconocer, con manchas. Eso ya va a depender del estilo y de la manera en que cada artista utiliza esos elementos. De alguna manera siempre vamos a poder reconocer cierto estilo artístico, también ciertos elementos vinculados con la época en la cual esa obra de arte se ha generado, en qué contexto o en qué cultura pertenece, eso también va a estar presente en la obra. Pero lo que a mí me interesa de esta primera semana en la cual estamos viendo la pintura es que se comprenda que siempre que se utilicen estos elementos pictóricos, plásticos, y se utilice la línea, el color, el punto, la composición de las formas, vamos a estar hablando de pintura. Después hay una gran variedad de estilos y hay una gran variedad de soportes, de materiales que se pueden poner en juego. Imagínense, a lo largo de la historia de la pintura hay un montón de movimientos y estilos y artistas, pero todos tienen esto en común. Ahora bien, la gran diferencia que me parece interesante hacer cuando hablamos de pintura es que, por un lado, están las obras de arte que llamamos figurativo y las obras de arte abstracto, ¿sí? Independientemente de las culturas y las épocas en las cuales analicemos la pintura, siempre están estos dos grandes campos de representación y composición visual bien diferenciados. Uno es el figurativo y otro es el arte abstracto. ¿Cómo los podemos reconocer? Bueno, cuando se trata de una obra, hablo de una obra que puede ser una pintura, una escultura, un dibujo, que busca representar la realidad, componiendo las figuras en el plano, que son tomadas dentro del entorno natural o de la realidad concreta en la que vivimos, donde nosotros podemos realmente reconocer esos elementos, estamos hablando de una obra figurativa. Cuando nosotros vemos una obra y podemos detectar, bueno, acá hay una figura humana, o acá podemos detectar que hay un árbol o un espacio que nos resulta reconocible, estamos frente a una obra de arte figurativa, que de alguna manera busca emparentarse, reflejar, representar el mundo tal y como lo conocemos. Por el contrario, si el artista no busca referirse a una realidad concreta y no recurre a elementos conocidos, sino al uso libre de los elementos plásticos, sin la intención de representar cosas concretas que conocemos, entonces estamos frente a una obra de arte abstracto, es decir, que toma elementos más bien geométricos, más bien de formas, que realmente uno nunca puede del todo reconocer, bueno, qué es lo que está queriendo representar, sino que es más bien un juego libre de formas. Ahí estamos frente a una obra de arte abstracto. Esta diferenciación, si bien es un poco básica, es interesante porque nos damos cuenta que el arte, a través del lenguaje pictórico, realmente puede representar realidades que conocemos o jugar con esas formas, con esos puntos, con esas líneas, para hacer otro tipo de representación que no necesariamente va a reflejar la realidad o el mundo tal como lo conocemos. Esta semana tienen la siguiente actividad. Yo les comparto dos pinturas icónicas, como pueden ser La maja desnuda de Goya y esta obra de Kandinsky, y la actividad que tienen que realizar es justamente volver a repasar estas definiciones de arte figurativo y arte abstracto y tratar de pensar, bueno, estas dos pinturas que buscan representar, cuál es la temática de cada una de ellas, si se vinculan o no con la realidad, cuáles son los elementos pictóricos que entran en juego, y sobre todo que puedan analizar, bueno, si se trata de obras de arte figurativo o de arte abstracto. Volviendo para atrás, aquí les dejo enlaces interesantes para que conozcan más acerca de este mundo de las artes plásticas o visuales, como puede ser la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, y enlaces de interés vinculadas con las artes plásticas. Bueno, con estos contenidos damos por cerrada entonces esta semana. Para quienes nunca han visitado un museo o no se habían interesado antes por las artes plásticas, es realmente un universo súper interesante que nos demandan un tiempo para apreciarlas. Siempre que uno esté frente a una obra de arte plástico,
lo que yo les recomiendo es tómense ese tiempo para mirarlas, para ver los detalles, para pensar qué nos está queriendo transmitir este artista, por qué habrá usado esos colores, por qué habrá compuesto la obra de tal manera, qué nos estará queriendo decir sobre su época, qué postura tendrá sobre esa temática que está planteando. La verdad es que es muy interesante analizar las obras de arte y tomarse ese tiempo cuando uno está frente a una obra de arte pictórico para mirarlas, para observarlas, para reflexionar acerca de ellas. Así que espero que les interese este tema y espero sus aportes en la actividad de la semana. Nos vemos la semana que viene.